Buenas noches, doctor Escobar, compañeros. El día de hoy voy a presentar mi video acerca de la justificación, problemas antecedentes y las hipótesis para mi proyecto de la tesis doctoral. Bueno, mi pregunta de investigación es cómo diseñar e implementar estrategias educativas para minimizar las barreras en el proceso de aprendizaje que tienen los estudiantes con necesidades educativas en aula regular. Es un tema que se ha abordado desde diferentes enfoques en diferentes países a nivel local, nacional. Obviamente al hacer la revisión teórica, me encontré con estos estudios que me parecieron pertinentes. El primero es: ¿cuál es la formación y práctica docente de los profesores de educación primaria para la atención a la diversidad e inclusión educativa? Es la pregunta de investigación que se realiza este autor, a la cual pues tiene un enfoque mixto e investigación no experimental en su trabajo, donde determina unas variables en cuanto a la infraestructura, formación del profesorado, cultura inclusiva y rol docente. Resulta que, aunque se ha hablado mucho sobre las necesidades educativas especiales, de allí pueden salir muchos factores determinantes. Uno de ellos es la infraestructura, si estamos hablando de discapacidad física. Dos, cuál es el rol del docente. Tres, política pública, etc. Este proyecto también, que ya es a nivel nacional, como vemos, toca unas variables como política pública, lo que mencionábamos, factores socioeconómicos, y la pregunta de investigación es cuáles son las estrategias pedagógicas que se aplican para favorecer el aprendizaje en el aula, promoviendo la educación inclusiva, niños y niñas vulnerables de los grados de educación básica primaria en las escuelas públicas de Colombia. Entonces, al hacer el abordaje a nivel nacional, podemos ver que el rol docente es muy determinante. Acá nuevamente en esta investigación que les estoy mostrando, que se da en el municipio de Curití, en Santander, tanto en Santander como en el Chocó, como en Bogotá, etcétera, sí se están presentando como unos problemas que ya he mencionado en otras exposiciones, que desde la política pública está muy clara, pero que sin embargo desde el rol docente siguen habiendo muchas fallas. Desde los métodos de enseñanza siguen habiendo fallas. Desde los procesos de inclusión en la praxis real, en el acompañamiento familiar, sigue habiendo muchas fallas. Ahora bien, acá también, nuevamente, ¿cuáles son las estrategias? Entonces, siempre se habla de estrategias. Entonces, claramente la justificación de mi proyecto va a favor de las personas con diversidad funcional, física, cognitiva y múltiple. Acá otra a nivel internacional. Entonces, ¿cuáles son las características de las prácticas educativas? Entonces, se tienen en cuenta variables como capacidad del docente, participación, aprendizaje, entre otros. Está la tabla de elementos claves que hasta el momento se tiene, donde hay unas variables independientes acorde como a la revisión de la teoría, política pública, estrategias didácticas, rol docente, variables dependientes, población con personas de discapacidad cognitiva, en la cual hay un enfoque metodológico el cual es cualitativo en la investigación-acción. Preguntas específicas, pues se han desarrollado previamente 5, como las podemos ver a continuación, donde se sigue hablando del diseño de estrategias, cómo se abordan estos elementos teóricos, cuáles son los factores que impiden, cómo implementar estas estrategias en el aula, en chicos que caen a aula regular y los cuales los docentes no están preparados para ello. Entonces, en la hipótesis de diseño cuantitativo, cómo diseñar e implementar estrategias educativas para minimizar las barreras en el proceso de aprendizaje que tienen los estudiantes. Bueno, nuevamente la pregunta. La hipótesis, entonces, las estrategias educativas para minimizar las barreras en el proceso de aprendizaje que tienen los estudiantes con necesidades educativas especiales. La hipótesis nula, las estrategias educativas no minimizan las barreras en el proceso de aprendizaje que tienen los estudiantes. La hipótesis alternativa, en las barreras de aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas influyen factores externos del docente. Y de diseño cualitativo, entonces el supuesto teórico, como lo mencionó ahí, la poca especialización en docentes, en educación inclusiva
y la falta, incluso la falta de motivación en cuanto a la enseñanza, hace que algunos docentes no generen estrategias pedagógicas que favorezcan el proceso de aprendizaje adecuado para estudiantes con necesidades educativas especiales. Categoría principal, la especialización en educación exclusiva y la motivación. Y la secundaria, la enseñanza adecuada de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Em, Acá vemos las referencias. Básicamente lo que podemos ver es cómo la motivación sí es importante para los procesos de aprendizaje. Como si un profesor realmente no tiene la motivación ni las herramientas adecuadas para poder dirigir el proceso de los niños de necesidades educativas especiales, claramente los niños no van a lograr adaptarse al proceso. Entonces sí es muy importante y en mi proyecto lo que se pretende es diseñar, o sea, muchos docentes, colegas manifiestan que claramente carecen de las herramientas para hacer el abordaje de diferentes niños con discapacidad cognitiva, física o múltiple. Por lo tanto, el proyecto lo que busca es diseñar estas herramientas que se implementen, pero sobre todo que tengan una permanencia a lo largo del tiempo. Espero que mi trabajo pueda ayudar a muchas personas con discapacidad, en la cual pues por política pública tienen que llegar a aulas regulares y pues que vemos que los docentes pueden no estar preparados para ello. Hasta luego.